La República, Platón libro 10 retorno a la poesía 1. Y verdaderamente, proseguí yo, considero muchas y diversas razones de que la ciudad que establecíamos es lo mejor de todo, pero especialmente lo afirmo pensando en el reglamento sobre la poesía. ¿Qué reglamento? El de no admitir, de modo alguno, esa parte de la poesía referente a la imitación, porque no debe admitirse ahora, y más evidentemente, según me parece, se muestra después de que hemos distinguido por separado cada una de las facultades del alma. ¿Cómo dices? Yo os lo puedo decir a vosotros, porque no me denunciaréis a los poetas trágicos y a todos los otros que practican la imitación. Al parecer son la ruina del alma de los que los escuchan, si no tienen el antídoto, el conocer lo que son en realidad. ¿Qué razón te hace hablar así? Preguntó. Tengo que decíroslo, continué yo, aunque en verdad una cierta ternura y respeto que desde la infancia siento por Homero me impide decirlo. Pues, al parecer fue el primer maestro y guía de todos esos maravillosos poetas trágicos. Pero como no debe ser más honrado un hombre que la verdad, así debo hablar. Ciertamente. Escucha, pues, o mejor, responde. Pregunta. La imitación. ¿Puedes decirme qué es en general la imitación? Porque yo mismo no comprendo bien qué quiere ser. ¿Acaso yo tengo que comprenderlo? Preguntó. Nada de extraño, contesté yo, ya que sucede a menudo que los cortos de vista perciben las cosas antes que los que tienen la vista aguda. Es así, dijo, pero estando tú presente no me atrevería a hablar aunque me pareciera claro mi concepto, sino velo tú mismo. ¿Quieres, pues, que partamos desde este punto para examinar según nuestro método acostumbrado? Porque tenemos la costumbre de admitir una cierta idea, una sola, que abarque cada grupo de los objetos múltiples, a los que damos el mismo nombre, ¿no comprendes? Lo comprendo. Tomemos, pues, ahora lo que quieras de los muchos objetos. ¿Cuál, si quieres, hay muchas camas y mesas? ¿Cómo no? Pero esos muebles son, sin duda, dos ideas, una idea de cama y otra de mesa. Sí, ¿verdad que acostumbramos decir que el obrero que fabrica cada uno de estos muebles fija los ojos sobre la idea para hacer, con arreglo a ella, el uno las camas y el otro las mesas, de las que nos servimos y los otros objetos así también? Porque ningún obrero fabrica la idea en sí. Pues ¿cómo podría? De ningún modo. Pero mira también cómo llamas a este obrero. ¿A cuál? Al que hace todos los objetos que cada uno fabrica según su especialidad. Te refieres a un hombre hábil y admirable. Todavía no, sino que enseguida dirás más admirable. Pues ese tal no solo es hábil para hacer todos los muebles, sino que también hace todas las plantas, produce todos los seres vivientes y a él mismo. Y además de eso, la tierra, el cielo. A los dioses y todo lo que existe en el cielo y bajo la tierra en el Hades. Hablas, dijo, de un artista completamente admirable. ¿Desconfías? Pregunté yo. Y dime, ¿te parece que no existe un obrero de modo completo, o solamente que puede producirse todo eso de cierta manera y de otro modo no? ¿O no te das cuenta de que tú mismo podrías creerte todas esas cosas de cierta manera? ¿Y cuál es esa manera? Preguntó. No difícil, contesté yo, sino que, practicándose de muchas maneras y rápidamente, y casi muy rápidamente, si quieres tomar un espejo y lo vuelves en todas direcciones, rápidamente harás el sol y lo que hay en el cielo, los astros, rápidamente la tierra, rápidamente a ti mismo y a los demás animales, muebles, plantas y todos los objetos que poco ha de decir. Sí, dijo, representaciones, pero no cosas en verdad reales. Perfectamente, dije yo. Con tu razonamiento vas a parar a lo que es mi idea, porque de entre esos artesanos está también el pintor, ¿no? Pues cómo no. Pero creo, dirás que él no hace lo que hace en realidad. Y sin embargo, el pintor hace de cierta manera una cama, ¿no? Sí, afirmó, una aparente, él también. Dos, ¿y qué el ebanista no decías hace poco que no hace la idea que decimos que es la esencia de la cama, sino una cierta cama? Pues lo decía. Por tanto, si no hace lo que es la esencia, no hace el hecho real, sino alguna cosa que se parece al hecho real sin serlo. Y si alguno afirmara que la obra del ebanista o de cualquier otro artesano es una realidad completa,
se expondría a no decir la verdad. Ciertamente, contestó, como puede parecerle a esos que se ocupan de esas cuestiones. No nos extrañemos, pues, si también eso resulta oscuro con relación a la verdad. No, en efecto. ¿Quieres, por tanto, dije, que sobre esas obras busquemos esa imitación? ¿Qué es? Si tú quieres, sí, contestó. ¿No tenemos 3 clases de camas? Una que es real por naturaleza, la que diríamos que Dios la construye, según creo, o que otro. Ninguno, creo, que no sea él. Una que la construye el ebanista. Sí, dijo. Y una que la hace el pintor, ¿no? Sea. Pues bien, pintor, ebanista, Dios son los 3 que presiden las 3 clases de camas. Sí, 3. Y así Dios, ya sea que no quería, ya sea que era una necesidad para él no hacer más que una cama natural, así hizo una sola cama, que es la cama en sí, pero 2 camas o más de esa naturaleza ni las hizo Dios ni las hará. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué? Contesté yo. Si hiciese solamente 2, aparecería una tercera, de la que aquellas 2 realizarían la idea, y ésta sería la cama esencial, pero no las 2. Es justo, dijo. Pues bien, Dios, yo creo, sabiendo eso, queriendo ser realmente el hacedor de una cama real, pero no de una tal o cual cama en particular, creó la única cama esencial. Al parecer. ¿Quieres, pues, que llamemos a él, a Dios, el creador de ese objeto o qué otro nombre por el estilo? Pues es justo, dijo, ya que en su substancia ha realizado eso y todo lo demás. ¿Y que el ebanista? No lo llamaremos el obrero del lecho. Sí. ¿Y al pintor no lo llamaremos también el obrero y el realizador de ese objeto? No, ciertamente. Pues, ¿qué dirás que es él con relación a la cama? La distancia entre lo imitado y lo natural. A mí me parece, ciertamente, que se le llamaría, del modo más apropiado, imitador de lo que ellos son, obreros. Bien, dije yo, ¿tú llamas imitador al autor de un producto alejado de la naturaleza en 3 grados? Exactamente, contestó. Por tanto, eso será también el poeta trágico, ya que es un imitador, un tercero después del rey y de la verdad, y todos los demás imitadores también. Parece ser así. Estamos pues de acuerdo sobre el imitador. Contéstame sobre el pintor a esto. ¿Lo que el pintor intenta imitar te parece a ti que es ese mismo objeto único que está en la naturaleza o son las obras de los artesanos? Las obras de los artesanos, contestó. ¿Tales como son o tales como parecen? Precisa todavía eso. ¿Cómo dices? Preguntó. Esto. Si miras una cama oblicuamente, o de frente o de otra manera, es diferente de sí misma o bien, sin ser diferente, parece que lo es, y así de las otras cosas. Así, contestó, lo parece, pero no lo es en nada. Considera además esto. ¿Qué se propone la pintura para cada objeto? ¿Es imitar lo que es tal cual es o lo que parece tal cual parece, siendo una imitación de la apariencia o de la realidad? De la apariencia, contestó. Por consiguiente, está muy alejado de la verdad el arte de la imitación. Y como parece, lo realiza todo por eso, porque toca una pequeña parte de cada cosa, y eso es un fantasma. Por ejemplo, el pintor, decimos, nos pintará un zapatero, un carpintero o a cualquier otro artesano sin conocer el oficio de ninguno de ellos. Sin embargo, a los niños y a los hombres ignorantes, si fuera buena la pintura, puede seducirlos por haber pintado un carpintero y haberlo mostrado de lejos por parecer que realmente es un carpintero. ¿Por qué no? Y bien, pues amigo, creo que sobre todo eso debe pensarse lo siguiente. Cuando uno dice que encontró un hombre al corriente de todos los oficios y que conoce todos los detalles de cada arte mejor que cualquier especialista, debe contestársele que es un bobo y, según parece, dio por casualidad con un charlatán o un imitador que lo sedujo, de manera que le pareció que era un sabio universal, porque no es capaz de distinguir la ciencia, la ignorancia y la imitación. Muy en verdad, afirmó. El que imita no conoce las artes de que habla 3. Por lo tanto, continué yo, después de eso hemos de examinar la tragedia y a Homero, que es su padre, ya que oímos decir a algunos que ellos, los poetas trágicos, saben todas las ciencias, todas las cosas humanas relacionadas con la virtud y el vicio.
y además las divinas, porque es necesario que un buen poeta, si quiere presentar bien los personajes que pone en la obra, los conozca antes o no consigue su objeto. Se debe, pues, examinar si esos, habiendo conocido solo a artistas que son imitadores, no se han dejado engañar, y si, al ver sus obras, no se les ha pasado inadvertido que esas obras están alejadas de la realidad en 3 grados, y que, sin conocer la verdad, se pueden lograr fácilmente, porque crean fantasmas, pero no cosas reales, o si hay alguna cosa sólida en lo que eso dicen, y los buenos poetas saben las cosas que la mayoría de los hombres opinan que hablan bien. Debe hacerse ese examen, efectivamente, afirmó. Pero si fuera realmente conocedor de las cosas que imita, creo, se dedicaría mucho más a elaborar que a imitar, intentaría dejar tras él, como otros tantos monumentos, un gran número de buenas obras, y que preferiría ser mejor el objeto que el autor de un elogio. Lo creo, dijo, porque no serían iguales el honor y la utilidad. Nueva crítica de Homero. No exijamos a Homero ni a ningún otro poeta que nos den razón de las cosas que hablan, preguntándoles si alguno de ellos ha sido en verdad un hábil médico y no un simple imitador del lenguaje de los médicos, ni qué enfermos un poeta antiguo o moderno pretende haber curado, como lo hizo Esculapio, o qué discípulos sabios dejó tras él, como éste los dejó, ni tampoco les preguntemos sobre las demás artes, sino que permitámoselas. Pero sobre los más importantes y más bellos hechos de los que Homero se metió a hablar, tales como la guerra, el mando de los ejércitos, la administración de los estados, la educación del hombre, es justo en cierto modo el preguntarle: amigo Homero, si con respecto a la virtud es cierto que tú no estás alejado de la verdad en 3 grados y que tú no eres el simple constructor de imágenes a quien nosotros llamamos imitador. Si tú te elevas hasta el 2º grado y fuiste capaz de conocer qué instituciones hacen a los hombres mejores o peores en la vida privada y en la pública, dinos, ¿qué estado te debe la reforma de su gobierno, como la Lacedemonia es deudora a Licurgo, y muchos estados grandes y pequeños, a muchos otros? ¿Qué estado reconocía que tú has sido un buen legislador y que les has sido útil? Porque Italia y Sicilia tienen a Carondas y nosotros a Solón. ¿Pero quién te tiene a ti? ¿Podrías decir alguno? No creo, contestó Glaucón, pues ni por los homéridas mismos se dice nada. ¿Y se recuerda alguna guerra acaecida en tiempos de Homero conducida felizmente por él o por sus consejos? Ninguna. Pero se le tiene por un hombre hábil en los trabajos y se cuentan de él ingeniosas invenciones en las artes o en cualquier otro campo de la actividad de los oficios, como a su vez se hace con Tales de Mileto y Anacarsis se le cita. De ninguna manera se cuenta de él nada. Pero si no por el Estado, se dice que lo ha hecho por los particulares y que Homero llegó a ser durante su vida un educador, que fue amado por sus lecciones y que haya transmitido a la posteridad un plan de vida homérico, como Pitágoras, que fue amado extraordinariamente por eso y cuyos sectarios siguen aún hoy un régimen de vida que ellos llaman pitagórico, régimen que los diferencia de los demás hombres. Nada de eso, dijo, se refiere, porque Creófilo, Sócrates, el discípulo de Homero, es menos ridículo por su nombre que por su educación, si debe creerse lo que se dice de Homero. Se dice, en efecto, que fue muy desatendido mientras vivió por este personaje. Se dice sí, en efecto, afirmé yo. Pero, ¿crees, Glaucón, que si Homero hubiese sido realmente capaz de instruir a los hombres y de volverlos mejores, no como un imitador, sino estando en conocimiento de esas materias, acaso no se hubiese hecho numerosos discípulos que le hubiesen honrado y querido? Pero Protágoras de Abdera, Pródicos de Ceos y tantos otros pueden, en conversaciones privadas, persuadir a sus contemporáneos de que no serán capaces de administrar una casa o un estado si no se ponen bajo su dirección para instruirse y se les ama tan vivamente por su talento que sus discípulos casi los llevan en hombros. Y los contemporáneos de Homero y Hesíodo, si es verdad que esos poetas eran capaces de ayudar a los hombres a ser virtuosos, los hubieran dejado ir de ciudad en ciudad recitando sus versos y no los hubieran forzado a permanecer junto a ellos en su país, y si no hubieran podido retenerlos, no los hubiesen seguido por donde iban, hasta que hubiesen asimilado convenientemente sus lecciones. A mí me parece, Sócrates, contestó, que dices enteramente la verdad. Por consiguiente, aseguremos que, empezando por Homero,
Todos los poetas son imitadores de imágenes de la virtud y demás cosas sobre las que trabajan, pero que no alcanzan la verdad, sino que, como antes decíamos, el pintor hará un zapatero, no sabiendo él mismo sobre el arte de la zapatería, y que parece un zapatero a los que no saben tampoco, y que juzgan según los colores y las actitudes. Exactamente. De ese modo, creo, también diremos que el poeta, con palabras y frases, recubre cada arte de colores que le conviene, sin que él sepa otra cosa que la imitación, si bien las gentes, que como él, no juzgan sino sobre las palabras, cuando los oyen hablar, con el atractivo de la medida, el ritmo y la armonía, sea sobre zapatería, sea sobre la conducción de ejércitos, sea de cualquier otro asunto, estimando que hablan bien. Así, esas galanuras tienen ellas de por sí un encanto natural. Porque una vez que se despojaron las obras de los poetas de los ores de la poesía, si se les recita reducidos a ellas mismas, creo que tú sabes cómo parecen. Lo has notado, sin duda. Ciertamente, sí, dijo. ¿Acaso, pregunté yo, no se parecen a los rostros de los que están en la flor de su edad y que, al perder su lozanía, dejan de atraer las miradas cuando la flor de la juventud los abandona? Sin género de duda, contestó él. 3 artes para cada objeto. Vamos, pues considera esto. El creador de fantasmas, el imitador, decimos que no entiende nada de la realidad, pero sí la apariencia. ¿No es así? Sí. Por tanto, no dejemos la cuestión a medio tratar, sino que examinémosla a fondo. Habla, dijo. El pintor decimos, pintará una brida y un bocado. Sí. Pero los fabricarán el guarnicionero y el herrero. Exactamente. Pero ¿acaso sabe el pintor cómo deben ser las bridas y el bocado? No el que las fabricó, el herrero y el guarnicionero, sino solamente el jinete, el cual sabe servirse de ellos. Es muy cierto. ¿Acaso, pues no diremos que es así respecto a todas las cosas? ¿Cómo? Para cada una de esas cosas, que hay 3 artes, el uso, la fabricación y la imitación. Sí. Por consiguiente, ¿a qué tienden las cualidades, la belleza, la perfección de un mueble, de un animal, de una acción, no a ninguna otra cosa que la de ser útil, para cuya utilidad o ha sido hecha por el hombre o creada por la naturaleza? Efectivamente. Pues es una absoluta necesidad que el que usa cada cosa sea el más experimenta. Y el que llegue a decir al fabricante qué resultados, buenos o malos, produce al usar el instrumento del que se sirve. Por ejemplo, el flautista detalla al fabricante las flautas que suele usar y le dirá cómo debe hacerla, y él le obedecerá. ¿Cómo no? Por lo tanto, el que sabe no señala las cualidades y los defectos de una flauta y el otro, confiando, la construirá. Sí. Así pues, el fabricante de ese instrumento tendrá sobre su perfección o su imperfección una confianza justa, porque está en contacto con el que sabe y se ve obligado a escucharlo sobre su conocimiento, pero el que lo usa posee la ciencia. Exactamente. Pero el imitador aprenderá por el uso a conocer los objetos que él pinta y a distinguir si son bellos y bien hechos o no, o tendrá una opinión perfecta por las relaciones que mantiene forzosamente con el que sabe y por las instrucciones que de ello recibe. ¿Sobre la manera de pintar los objetos? Ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, el imitador no tendrá ni ciencia ni opinión exacta referentes a la belleza o a los defectos de los objetos que imita. Parece que no. Gracioso imitador sería quien así estuviera informado sobre las cosas que hace. No, precisamente. Sin embargo, igualmente imitará, aunque no sepa, sobre cada objeto su aspecto malo o bueno, pero, según toda apariencia, lo que parezca bello a la multitud y a los ignorantes, eso será precisamente lo que imitará. Pues, ¿qué otra cosa puede hacer? Como parece, pues estamos suficientemente de acuerdo en que el imitador no tiene un conocimiento suficiente de las cosas que imita, sino que es un cierto pasatiempo y no una seriedad, y en que tocan la poesía trágica y son imitadores en versos yámbicos o en versos épicos cuanto es posible serlo. Sin duda. Pintura y poesía, puras ilusiones, 5. Por Zeus, exclamé yo, la imitación pues no está en 3 grados alejada de la verdad, ¿sí o no? Sí. ¿Sobre qué parte del hombre ejerce ella el poder que tiene?
¿Sobre qué hablas? Sobre esto, la misma grandeza no aparece igual según se la presente ante nuestros ojos, de cerca o de lejos. Pues no. Y esas mismas cosas aparecen quebradas o derechas, según se las miren dentro o fuera del agua, cóncavas o convexas, siguiendo otra ilusión visual producida por los colores, y es evidente que todo eso produce cierta turbación en nuestra alma. Y a esa debilidad de nuestra naturaleza, la pintura sombreada, el arte del charlatán y 100 otras invenciones por el estilo, no cesan de aplicar las ilusiones de la magia. Es verdad. ¿Acaso no se descubrieron contra eso convenientes remedios en la medida, el número y el peso, de manera que lo que prevalece en nosotros no es la apariencia variable de la grandeza o pequeñez, de cantidad o de peso, sino la facultad que cuenta, mide y pesa? ¿Cómo no? Pues eso sería ciertamente la obra de la razón que se encuentra en nuestra alma. De eso, de la razón, ciertamente. Pero a esa facultad que, después de haber medido, también indica que ciertas cosas son mayores o más pequeñas unas que otras o iguales entre ellas. Las mismas cosas parecen a veces, al mismo tiempo, contrarias la una a la otra. Sí. ¿Y no dijimos que la misma facultad no puede producir simultáneamente dos juicios contrarios sobre las mismas cosas? Con razón lo dijimos. Por consiguiente, lo que en el alma juzga sin tener en cuenta la medida no sería lo mismo que juzga según las medidas. Pues no, en efecto. Pero la facultad que se relaciona con la medida y el cálculo sería la mejor parte del alma, sin duda. Luego lo que se opone a ella sería una de las partes inferiores de nosotros. Es forzoso. Pues, queriendo estar de acuerdo sobre eso, decía que la pintura y en general el arte imitativo lleva a cabo su obra estando lejos de la verdad, y además tiene trato, trabazón y amistad con la parte de nosotros que está lejos de la sabiduría y nada tiene de sano y verdadero. Sin género de duda, afirmó él. Por consiguiente, al encontrarse lo mediocre con lo mediocre, la imitación engendra cosas mediocres. Es natural. ¿Cuál de las dos? ¿La imitación que afecta solo a los ojos o también la que afecta a los oídos, a la que llamamos poesía? Naturalmente, también esta, contestó. Entonces, proseguí yo, no nos contentemos solo con la analogía de la poesía con la pintura, sino que penetremos a la vez hasta esa parte misma del espíritu con la que la imitación poética se relaciona y veamos si es vil o de valor. Pues es conveniente. Establezcámoslo de este modo. La poesía imitativa representa a los hombres realizando hechos obligados o voluntarios, y por esa realización se creen felices o desgraciados, y se entregan en cada caso al dolor o al júbilo. ¿Hace alguna otra cosa que eso? Nada. ¿Acaso en todas esas situaciones está el hombre de acuerdo consigo mismo? O bien, como él estaba en desacuerdo relativamente respecto a la vista y había en él opiniones contrarias al mismo tiempo sobre los mismos objetos, también está, en su conducta, en contradicción consigo mismo. Pero me acuerdo de que, al menos sobre ese punto, no hay necesidad de que estemos de acuerdo, porque ya anteriormente no nos entendimos suficientemente sobre todas esas cuestiones, y reconocimos que nuestra alma estaba llena de 1000 contradicciones de esa naturaleza que se daban en ella al mismo tiempo. Con razón, afirmó. En efecto, con razón, confirmé yo. Pero lo que entonces abandonamos, ahora me parece necesario que lo expliquemos. ¿Qué es? Preguntó. Decíamos entonces que un hombre, proseguí yo de carácter moderado, que sufrió una desgracia cual la pérdida de un hijo o de cualquier otro objeto muy querido, soportaría esa pena con más facilidad que otro alguno. Sin duda. Ahora, precisamente, examinemos si no sufre nada, o si, al ser eso imposible, él sabrá moderar la pena. Eso, lo último, es más verdadero, dijo. Pero dime además sobre ello esto. ¿Crees tú que luchará más y tratará más de sobreponerse a su dolor cuando esté ante los ojos de sus semejantes o cuando esté solo y sin testigos ante él? Luchará, sin duda, más cuando sea visto, contestó. Pero cuando esté solo, yo pienso, proferirá quejas de las que se avergonzaría si se le escuchara, y hará muchas cosas que no permitiría que uno viera que las hace. Así es, dijo. 6. Por lo tanto, no es la razón y la ley que le mandan resistir, y lo que le lleva a afligirse no es el sufrimiento mismo. Es verdad.
Pero cuando en el hombre hay dos impulsos contrarios al mismo tiempo sobre el mismo objeto, decimos que necesariamente hay en él dos partes. ¿Cómo no? ¿Verdad que una de las dos está dispuesta a obedecer en cuanto la ley ordena? ¿Cómo? La ley dice que lo más bello es conservar la mayor calma posible en las desgracias y no rebelarse, ya que no se sabe lo que hay de bueno y de malo en esa clase de accidentes, que nada se saca con indignarse, que ninguna cosa humana vale la pena de que se le dé demasiada importancia, y lo que debía venir enseguida en ayuda nuestra en esas circunstancias es detenido por la aflicción. ¿De qué hablas?, preguntó él. De la reflexión, dije yo, a la que hemos llegado, y como en los juegos de dados, restablecer contra los golpes de la suerte la situación por los medios que la razón demuestra ser los mejores, y si se recibe un golpe, no hacer como los niños, que llevan sus manos a la parte dañada y pierden el tiempo en gritar, sino acostumbra el alma a acudir inmediatamente, cuanto sea posible, a curar lo que está enfermo, a levantar lo caído y a suprimir las lamentaciones por medio de la aplicación del remedio. Pues es lo más seguro, dijo, si uno obrara así contra los golpes de la fortuna. Por consiguiente, nosotros decimos que la mejor parte es la que quiere seguir la razón. Es evidente. Mas la parte que nos recuerda la desgracia y nos lleva a las lamentaciones, y que es insaciable en eso, ¿no la calificaremos de irreflexiva, de indolente y cobarde? La calificaríamos, ciertamente. Por tanto, el que se presta a imitaciones múltiples y variadas es la parte irascible. Pero el carácter prudente y tranquilo, siempre igual a sí mismo, ni es fácil para imitar, ni, si se le imita, fácil de concebirse, sobre todo por una multitud en fiesta y por gentes de todas clases reunidas en un teatro. Porque el estado del alma del que se le ofrecía la imitación es para ellos cosa desconocida. Sin duda alguna. Es evidente, pues, que el poeta imitador no es naturalmente llevado a ese principio racional del alma, ni propio por su talento para darle satisfacción, si quiere ganar los aplausos de la multitud, sino que está hecho para el carácter apasionado e inconstante, que es fácil de imitar, evidentemente. Por consiguiente, con razón nosotros lo atacamos y lo situamos al mismo nivel que el pintor, porque se le parece en hacer obras de escaso valor, si las relacionamos con la verdad, y también se le asemeja por las relaciones que tiene con la parte del alma que también es de escaso valor, no teniéndola con la mejor. Y así, en justicia no le admitimos en un estado que tenga que estar bien gobernado, puesto que él despierta esa mala parte del alma, la alimenta, la fortalece y destruye la razón, como cuando en un estado se entrega la fuerza y el poder a los malos y se hace perecer a los más juiciosos. Eso también diremos del poeta imitador, que implanta en el alma de cada individuo un mal gobierno, halagando la parte irrazonable, que no sabe distinguir lo que es más grande de lo que es más pequeño, sino que tiene las mismas cosas, unas veces por grandes, otras por pequeñas, que él crea fantasmas y se halla siempre a distancia inconmensurable de la verdad. Ciertamente. La comedia, la tragedia, artes perniciosas 7. Sin embargo, no le hemos reprochado lo más grave a la poesía, porque también es apta para corromper a los hombres honestos, mal, sumamente terrible, del que escapan muy pocos. ¿Y por qué no cesa, si lleva a cabo eso? Juzga cuando escuches, porque cuando los mejores de entre nosotros escuchan a Homero o a algún poeta trágico que, imitando a un héroe, declama una larga serie de gemidos o canta, su mal golpeándose el pecho, sabes que nos complacemos y nos dejamos arrastrar a seguirlo con simpatía. Y con toda seriedad lo alabamos como un excelente poeta, el cual nos puso en el mayor estado emocional. Lo sé, cómo no, pero cuando una tristeza propia nos aflige, tú conoces también que lo adornamos de modo contrario. Quizá lo reemplazamos por permanecer tranquilos y soportarla con constancia por ser eso propio de un hombre, pero aquello que antes alabábamos, propio de una mujer. Lo conozco, dijo, pero ¿acaso está bien ese elogio cuando se ve a un hombre así, que uno no lo juzga digno de ser como él mismo, sino que se avergonzaría de parecerse, que no siente náuseas, sino que se regocija y lo alaba? No, por Zeus, contestó, no parece razonable. Sí, que no es razonable, proseguí yo, sobre todo si examinas eso desde este.
punto de vista. ¿Cuál? Si consideras que con violencia nos conteníamos entonces en nuestras propias desgracias y teníamos deseos de llorar y lamentarnos con satisfacción hasta la saciedad por estar en la naturaleza y formar tales deseos, es precisamente lo que los poetas satisfacen y les colma de goce en sus representaciones, y que la parte mejor de nosotros por naturaleza, al no estar suficientemente fortalecida por la razón y la costumbre, descuida su vigilancia sobre esa parte quejumbrosa. So pretexto de que son las desgracias de otro lo que contempla y que por ello no se avergüenza de aplaudir y compartir las lágrimas que otro que se dice hombre de bien vierte indebidamente, sino que piensa sacar provecho de eso, el placer, y no querría privarse de él, rechazando todo el poema. Pertenece, yo creo, a unas pocas gentes el considerar que por necesidad se graban en nuestros corazones los sentimientos de los demás, porque después de haber alimentado y fortalecido nuestra sensibilidad en los males de otros, no es fácil dominarla en los de uno mismo. Muy cierto, afirmó. ¿Acaso no es lo mismo en lo referente a lo ridículo? Porque si escuchas en una representación teatral o en una conversación privada una sandez que te avergonzarías de hacerla tú mismo y te regocija y no lo rechazas como una perversidad. ¿No haces eso mismo que en las emociones patéticas? Porque el desear hacer reír, que tú reprimes en ti mismo por la razón, temiendo parezcan bufonerías, tú le das rienda suelta y después de haberlo fortificado, te dejas arrastrar a menudo en tus conversaciones de manera que llegas a ser un cómico. Ciertamente, dijo. Y sobre el amor, la cólera y todas las demás pasiones agradables o penosas para el alma que son, dijimos, inseparables de todas nuestras acciones, ¿por qué produce en nosotros la imitación poética de esos mismos efectos? Pues regándolos los alimenta. Debiendo dejarlos secar, les da el mando de nuestra alma, debiendo obedecerla, para que seamos buenos y felices en vez de perversos y miserables. Yo no debo decir otra cosa, dijo. Por tanto, dije, Glaucón, cuando encuentres admiradores de Homero que digan que educó a la Grecia ese poeta y que para la administración y educación de los hombres, tomándolo, se le estudie y que toda su conducta se regule según sus preceptos, será conveniente se les salude y se les abrace como siendo los de mayor mérito posible, y estar con ellos de acuerdo en que Homero es el más grande de los poetas y el primero de los poetas trágicos, pero sabiendo que con respecto a la poesía solamente deben admitirse en la ciudad himnos a los dioses y elogios de los hombres de bien. Pero si admites a la musa divertida, sea épica, sea lírica, el placer y el dolor reinarán juntos en el Estado, en lugar de la ley y del principio que la comunidad reconoce siempre como el mejor. Muy cierto, dijo. 8. Hablemos, pues, de eso, proseguí, recordando lo de la poesía que antes desterramos de nuestro estado, ese arte que es de tal naturaleza frívolo, pues la razón lo exigía. Digamos además, para que no nos acuse de dureza y rusticidad, que no es de hoy el desacuerdo entre la filosofía y la poesía, porque la perra escandalosa que ladra contra su amo, el hombre superior en boca de los necios, la banda de filósofos se han adueñado de Zeus, los que desmenuzan las ideas con aguda inteligencia, pues tienen hambre, y otros 1000 dardos muestran su viejo antagonismo. Sin embargo, declaremos que nosotros, si la poesía imitativa, que tiene por objeto el deleite, puede demostrar por cualquier razón que debe tener un sitio en toda ciudad bien ordenada, la traeremos a ella complacidos, porque nos damos cuenta del encanto que ejerce sobre nosotros mismos. Pero sería impío traicionar lo que consideramos como la verdad. Pues, ¿acaso, querido amigo, no sientes el encanto de la poesía, especialmente cuando la contemplas en Homero? Vivamente. Por tanto, es justo dejarla entrar después de que se haya justificado, sea en un canto lírico o en cualquier otra clase de metro. Sin género de duda. Concederíamos también a sus defensores que, sin ser poetas, amasen la poesía, el hablar en prosa, sin metro alguno, y el demostrarnos que ella no es solamente agradable, sino que es útil a los estados y a la vida humana, y les escucharemos complacidos. Porque sacaremos provecho, si se nos hace ver, que une lo útil a lo agradable. Pues, ¿cómo no tenemos que sacar provecho? Exclamó. Pero si no pueden probarlo, querido amigo, haremos como los amantes,
que, reconociendo los funestos efectos de su pasión, con gran trabajo acaban por arrancarla. Y también así nosotros sentimos hacia la poesía un amor que la educación de nuestras bellas formas de estado ha hecho nacer en nosotros, y con alegría reconoceríamos que es buena y amiga de la verdad, pero hasta que no sea capaz de justificarse. La escucharemos repitiéndonos las razones que acabamos de dar para precavernos contra sus hechizos, y vigilaremos de no volver a caer en la pasión que encantó nuestra infancia y encanta todavía la mayoría de los hombres. Pero démonos cuenta de que no debe buscarse esa especie de poesía como un arte que consigue la verdad y merece nuestra preferencia, sino que al escucharla, debe desconfiar de ella temiendo por el gobierno del alma y observarse como una regla lo que hemos dicho sobre la poesía. En todo estoy de acuerdo contigo, dijo él. La lucha, querido Glaucón, proseguí, es grande, más grande de lo que se piensa, el llegar a ser bueno o malo, de manera que es preciso no dejarnos arrastrar ni por la gloria, por la riqueza, por ninguna clase de dignidades, ni por la poesía misma, descuidar la justicia y las demás virtudes. Estoy de acuerdo contigo, dijo, sobre lo que hemos discutido. Creo también que todo el mundo. La virtud se recompensa después de la muerte. Prueba de la inmortalidad del alma 9. Sin embargo, continué yo, no hemos explicado las más grandes recompensas y premios reservados a la virtud. Dices, de una grandeza extraordinaria, replicó, si son mayores que los otros de los que hemos hablado. Pero ¿qué puede llegar a ser grande en un tiempo tan limitado? Porque todo ese espacio de tiempo que separa, dije yo, la infancia de la vejez es ciertamente poca cosa. Con respecto a la eternidad. Nada, ciertamente, dijo. ¿Qué pues? ¿Piensas que un ser inmortal debe conceder valor a un espacio de tiempo tan corto, pero no al de una eternidad? Creo, ciertamente, que no, contestó. ¿Pero qué dices con eso? ¿No te has dado cuenta? Repliqué yo, de que nuestra alma es inmortal y que no perece jamás. Al oír esto me miró con aire extrañado y dijo, no, por Zeus, pero tú puedes demostrar eso. Si no me equivoco, sí, dije. Creo que tú también, pues no es difícil. Para mí, ciertamente, afirmó. Pero te escucharé a gusto decir que eso no es difícil. Escucha, dije. Solamente tienes que hablar, asintió. ¿Admites que hay bien y mal? Pregunté. Sí, ciertamente. ¿Piensas, acaso como yo, sobre ello? ¿Lo qué? Que todo lo que perece y se destruye es el mal, pero lo que se salva y aprovecha es el bien. Sí, contestó. ¿Y qué? ¿Para cada cosa dices que hay un bien y un mal? Como para los ojos, la ceguera, para todo el cuerpo, la enfermedad. Para el trigo, el añublo. La putrefacción para la madera, para el cobre y el hierro, el óxido. Y como digo, ¿hay para casi todos los seres un mal y una enfermedad señalados por la naturaleza? Sí, ciertamente, contestó. Por lo tanto, cuando uno de esos males sobreviene a un ser, no le estropea y termina con disolverlo y arruinarlo por completo. Pues cómo no. Luego, todo ser es destruido por el mal que por naturaleza le sobreviene, y si eso no lo destruye, ninguna otra cosa será capaz de hacerlo. Pero no hay que temer que el bien haga perecer nada, cualquier cosa que sea, ni tampoco lo que no es ni malo ni bueno. ¿Cómo sería posible? Preguntó. ¿Verdad que si encontramos un ser de la naturaleza en el que hay mal que lo hace de mala calidad, pero que sin embargo no lo disuelve y le hace perecer, no estableceremos ya que al estar así constituido por la naturaleza no es posible que perezca? ¿Así parece? Contestó. ¿Qué pues? Proseguí. ¿Acaso no hay para el alma lo que la hace mala? Ciertamente, contestó. Todos los vicios que hemos examinado antes, la injusticia, la intemperancia, la cobardía y la ignorancia. Es que uno de esos vicios la disuelve y la destruye. Y teme que caigamos en el error de creer que el hombre injusto e insensato, al que se sorprende cometiendo un crimen, muere. Entonces, por su injusticia, que es el mal de su alma. Sino considéralo de este modo. Como la maldad del cuerpo, que es la enfermedad, mina el cuerpo, lo destruye y lo reduce al punto de no ser ya más un cuerpo. También todas las cosas de las que antes hablábamos, por la maldad particular que se une a ellas, y en ellas habita, se corrompen y abocan a la destrucción. ¿No es así? Sí.
Pues bien, examina el alma también según el mismo procedimiento. ¿Acaso la injusticia que habita en ella y los demás vicios que en ella hay, y en ella arraigan, la corrompen y la marchitan hasta que la conducen a la muerte y separación del cuerpo? De ningún modo, respondió. Pero además, continué yo, sería contra toda razón decir que un mal extraño es capaz de destruir una cosa que su propio mal no puede destruir. Contra toda razón. ¿Comprende, pues, Glaucón? Continué yo, que no por la mala calidad que puede encontrarse en los alimentos, ya sea su antigüedad, corrupción o cualquier otra causa, que a nuestros ojos es la causa de la muerte del cuerpo. Pero si la mala calidad de los alimentos mismos engendra en el cuerpo el mal que le es propio, entonces diremos que por causa de los alimentos el cuerpo ha contraído el mal que le aqueja, la enfermedad, pero nunca pretenderemos nosotros que el cuerpo, que posee su naturaleza propia, hubiese perecido por maldad de los alimentos, que son de otra naturaleza, a menos que ese mal extraño no haya hecho nacer en él el mal que le es propio. Dices cosas muy justas, afirmó. 10. Por esa misma razón, continué yo, si la enfermedad del cuerpo no engendra en el alma una enfermedad propia de ella, no creeremos jamás que el alma perezca por un mal que le es extraño, sin la intervención del mal que le es propio. Que uno perezca por el mal del otro es un argumento, dijo. Refutemos eso, por tanto, y mostremos su falsedad o hasta que no sea refutado. No digamos jamás que la fiebre, ninguna otra enfermedad, ni siquiera la muerte violenta, ni si uno parte en pedazos pequeños el cuerpo entero. Por eso puede hacer que el alma perezca. Antes tenía que demostrarse que por esos accidentes del cuerpo, ella misma, el alma, se vuelve más injusta y más impía. Pero cuando en una substancia se introduce un mal que le es extraño, pero el propio no se le une, no permitamos decir que el alma ni ninguna otra cosa pueda perecer. Pues nadie, dijo, jamás probará que las almas de los que mueren llegan a ser más injustas por efecto de la muerte. Mas si alguno, continué yo, se atreviera a atacar nuestro razonamiento y decir que el que muere llega a ser más perverso y más injusto para no verse en la necesidad de reconocer que las almas son inmortales, nosotros deduciremos, si nuestro oponente tiene razón, la injusticia es mortal para el hombre injusto, como la enfermedad, y que es ese mismo mal, asesino por naturaleza, el que mata a quienes lo reciben, que los más injustos mueren más pronto, los menos injustos más tarde, mientras que, por el contrario, es la pena que otros les imponen por castigo de sus injusticias la causa de su muerte. ¿Por Zeus?, exclamó él, no aparecería, ciertamente, como terrible la injusticia, si fuera causante de la muerte del que la recibe en su alma, pues lo libraría de los males, sino creo más bien que se reconocerá, al contrario, que mata a los otros, si le es posible, volviendo muy vivaces e incluso despiertos a los que la albergan, así lejos, ciertamente, como parece, de que sea una causa de muerte. Dices bien, afirmé yo, porque cuando la perversidad propia del alma o su propio mal no la mata y no la destruye, con dificultad el mal destinado a la destrucción de otra substancia destruye el alma o cualquier otro objeto, excepto aquel para que está destinado. Con dificultad, ciertamente, dijo, como es verosímil. Pero cuando una cosa no muere ni por un mal que le es propio, ni por un mal que le es extraño, es evidente que ella debe existir siempre y que, si ella existe siempre, es inmortal. Necesariamente, asintió. La hermosura del alma se deja ver cuando está separada del cuerpo. 11. Por consiguiente, añadí yo, sea así. Si es así, comprendes que las mismas almas existen siempre, porque ni pueden llegar a ser menos al no destruirse ninguna, ni tampoco más, puesto que si cualquiera de los seres inmortales llegara a aumentar, aumentaría partiendo de lo que es mortal y todo sería al final inmortal. Dices la verdad, pero tampoco, proseguí yo, criamos eso, pues la razón no lo admite, ni que el alma es, en su más verdadera naturaleza, de tal condición que esté formada de una multitud de partes variadas, diversas y diferentes entre sí. ¿Cómo dices?, preguntó. No es fácil, contesté yo, que un ser sea eterno y esté formado de muchas partes y no estén unidas de forma perfecta, como nos acaba de parecer el alma, como un todo indivisible. ¿No es ciertamente natural?,
El anterior argumento y otros nos fuerzan a reconocer que el alma, pues, es inmortal, pero para saber cómo es en realidad debemos considerarla no degradada por su unión con el cuerpo y otros males, como la contemplamos nosotros ahora, sino que debe ser contemplada atentamente, como es cuando es pura, y se la encontrará mucho más bella, y se le distinguirán con más diafanidad las justicias y las injusticias y todas las cosas que hace poco mencionábamos. Lo que sobre ella dijimos antes es verdad, cual aparece en el estado presente. Ciertamente la hemos visto en un estado lo mismo que los que ven a Glauco, el marino, y ya no sería tan fácil reconocer su primitiva naturaleza, ya que las anteriores partes de su cuerpo fueron rotas unas y otras gastadas y deformadas por completo bajo la acción de las olas, habiéndosele formado otras nuevas compuestas de conchas, hierbas marinas y guijarros, de manera que más se parece a un monstruo que a un hombre como era antes. Es así como el alma se nos muestra a nosotros, desfigurada por mil males. Pero, Glaucón, debes mirar hacia allí. ¿A dónde?, preguntó él. A su amor por la verdad y conocer qué objetos alcanza y qué relaciones persigue, por su parentesco con lo divino, lo inmortal y lo eterno, y lo que llegará a ser si por entero se dedica a conseguir los fines de esa naturaleza. Y si, llevada de su propio impulso, sale del mar en que ahora está sumergida, sacudiéndose los guijarros y las conchas que amontona en torno de ella, el légamo de que se nutre, corteza espesa y grosera de tierra y piedra procedente de esos felicísimos festines. ¿Cómo se les llama? Entonces se verá su verdadera naturaleza, si es simple o compuesta, en qué consiste y cómo es. Pero actualmente hemos explicado bastante, a mi entender, los afectos y formas que tiene en su vida actual. Pues sin género de duda, afirmó, la recompensa de la justicia 12. ¿Verdad, pues, continué yo, que hemos resuelto todas las dificultades suscitadas contra la justicia, sin haber recurrido para ello a las recompensas y a la reputación que le siguen, como han hecho, vosotros decís, Hesíodo y Homero, sino que encontramos que la justicia es en sí mismo el bien supremo del alma considerada en su verdadera naturaleza, y que el alma debe cumplir lo que es justo, ya tenga o no el anillo de Giges, y con el anillo de Giges el casco de Hades. Dices mucha verdad, respondió. Por tanto, Glaucón, proseguí yo, es ya censurable que además de esas ventajas, otorguemos a la justicia y a las demás virtudes las recompensas de toda índole que consigue el alma de parte de los hombres y de los dioses durante la vida y después de la muerte. En absoluto, contestó él. Me devolveréis, por tanto, lo que os presté en la discusión, que, especialmente, os concedí que el justo podía parecer injusto, y el perverso justo, pues pensabais que, incluso si era imposible engañar en esto a los dioses y a los hombres, se debía, no obstante, otorgar el interés de la demostración para juzgar entre la justicia en sí y la injusticia en sí. ¿Acaso no te acuerdas? ¿Haría mal?, contestó, si no me acordara. Por tanto, dije yo, ya que se ha decidido, de nuevo os requiero, en nombre de la justicia, para que conmigo adoptéis la opinión que tienen los dioses y los hombres con el fin de que alcance el premio, que consigue por su buena reputación y que proporciona a sus adeptos, ya que está probado que ella procura los bienes propios de la virtud verdadera y que no engaña a los que la abrazan sinceramente. Pides lo que es justo, dijo. Por consiguiente, proseguí yo, primeramente me concederéis que a los dioses no se les oculta como son cada uno de esos. Lo concederemos, contestó. Y si a los dioses no se les oculta, amará al uno y odiará al otro como estábamos de acuerdo al principio. Eso mismo es, y para el que los dioses quieren, no estaremos de acuerdo en que cuanto viene de parte de los dioses se produce todo en la mayor plenitud posible, a no ser que desde su nacimiento no tenga algún mal, consecuencia necesaria de una falta anterior, sin género de duda. Luego debe reconocerse sobre el hombre justo que, si es víctima de la pobreza, de la enfermedad o de cualquier otro de esos estados que se consideran males, acabará por volverse en provecho suyo, ya mientras viva, ya después de su muerte. Porque jamás será abandonado por los dioses el que se esfuerza en llegar a ser justo y se convierte, por la práctica de la virtud, tan semejante a la divinidad, cuanto le es posible al hombre semejarse a Dios. Es natural, dijo, que un hombre así no sea abandonado por su semejante,
Por tanto, con respecto al hombre injusto, no debe hacerse la opinión contraria. Completamente. Esas cosas serán para el justo, el premio de la victoria por parte de los dioses. Según mi parecer, así es, dijo. ¿Y qué? Proseguí yo, de parte de los hombres. ¿Acaso no son también de este modo? Si debe decirse la verdad, ¿acaso los perversos y los injustos no obran como los corredores que al principio corren bien, pero no al regreso? Corren velozmente al principio, pero al final se les ríe cuando se les ve, con las orejas gachas, retirarse precipitadamente sin ser coronados. Pero los verdaderos corredores llegan a la meta, reciben los premios y son coronados. ¿No sucede así con los justos? Al término de cada una de sus empresas, de sus relaciones con los hombres y de sus vidas, ¿no gozan de una buena reputación y se llevan los premios de parte de los hombres? Ciertamente. Por lo tanto, ¿tolerarás que yo diga sobre ellos, los justos, lo que tú mismo decías sobre los injustos? Porque yo diré que los justos, después de que han llegado a la edad madura, gobiernan en su estado si quieren las dignidades, escogen sus mujeres de donde ellos quieren y casan a sus hijos con los que quieren. Todo cuanto has dicho tú sobre aquellos, yo lo digo ahora sobre estos y a la vez sobre los injustos. Yo sostengo que si durante su juventud pudieron ocultar lo que son, la mayoría de ellos se dejaron coger al final de su carrera, que llegan a ser objeto de risas y que, desgraciados en su vejez, son ultrajados por los extranjeros y sus conciudadanos, siendo azotados y aplicándoseles esos suplicios que tú calificabas como atroces, y digo con razón, pues se les tortura y se les abrasa con hierros candentes, que tienen que padecer todos ellos. Mira, si me otorgas lo que digo. Sí, ciertamente, afirmó, pues dices verdad. La fábula de de Panfilia 13. Por tanto, tales pueden ser los premios, las recompensas y los dones que llega a tener el justo durante su vida de parte de los dioses y de los hombres, además de los bienes que la misma justicia proporciona a los buenos. Y ciertamente, añadió, hermosas y seguras. Además, eso no es nada, ni por su número ni grandeza, con respecto a lo que a cada uno de ellos, justo e injusto, les espera después de la muerte, porque es necesario aprender esas cosas, para que uno y otro reciban lo que se les debe por la discusión. Habla, dijo, porque escucharía pocas cosas con más agrado. Sin embargo, no te contaré un relato de Alcinoo, sino el de un valiente, el de hijo de Armenio, oriundo de Panfilia, el cual, después de haber muerto en una batalla, cuando a los 10 días se retiraron los cuerpos ya descompuestos, se le recogió a él en buen estado, se le llevó a casa para sepultarlo, y a los 12 días, habiendo sido colocado sobre la pira, habiendo vuelto a la vida, decía lo que pudo ver allí abajo. Dijo, pues, que su alma tan pronto salió de su cuerpo, echó a andar en compañía de muchos y llegaron a un lugar maravilloso, en donde había en el suelo 2 aberturas, contiguas una a la otra, y en el cielo, en lo alto, otras 2 situadas sobre ellas. Entre las 2 aberturas estaban sentados los jueces, que, después de haber pronunciado la sentencia, ordenaban a los justos se dirigiesen a la derecha, a la ruta que conducía hacia el cielo, después de llevar atado delante un escrito señalando sus juicios, y a los criminales que se dirigiesen a la izquierda, al camino que iba hacia abajo, llevando también ellos atado alrededor de la espalda un escrito de todas las cosas que llevaron a cabo. Y al acercarse también él, los jueces le dijeron que debía ser el mensajero de los hombres de las cosas de allí, del mundo subterráneo, y le exhortaron a que escuchara y observara lo que sucedía en este lugar. Entonces vio allí que las almas se iban por una y otra abertura del cielo y de la tierra, después de haber sufrido su juicio, mientras que las otras 2 aberturas daban paso, una a las almas extenuadas y polvorientas que ascendían del seno de la tierra, y la otra a las que descendían del cielo, ya puras. Y todas esas almas que llegaban sucesivamente parecía que venían de un largo viaje y que alcanzaban jubilosamente la pradera, para acampar allí como en una fiesta solemne, y las que se conocían se saludaban recíprocamente, y las que venían de la tierra preguntaban a las otras sobre lo que pasaba en el cielo, y las que venían del cielo sobre lo que pasaba bajo el seno de la tierra. Las unas contaban sus aventuras, gimiendo y llorando al recordar los males de toda índole que habían sufrido y visto sufrir en su viaje subterráneo, viaje de 1000 años de duración, y a su vez
Las que venían del cielo hacían el relato de placeres deliciosos y espectáculos de una belleza infinita. Los numerosos detalles, Glaucón, exigirían mucho tiempo, pero dijo que esto era lo esencial. Cualquiera que fuese el número de crímenes que ellas habían cometido y el de personas que habían perjudicado. Ellas expiaban sus maldades una tras otra 10 veces cada una, durando el castigo cada vez 100 años, que es la duración de la vida humana, para que el castigo fuera décuplo por cada crimen. Como los que habían sido causantes de la muerte de muchos hombres o traicionado a los estados o a ejércitos, y los habían sumido en la esclavitud, y cuántos habían contribuido a alguna otra catástrofe tenían que sufrir dolores 10 veces mayores por cada crimen, y al contrario, si habían hecho buenas obras y habían sido justos y piadosos, obtenían por ello la recompensa en la misma proporción. Pero sobre los niños que mueren al nacer y los que han vivido poco tiempo, herdaba otros detalles que no son dignos de recordar. En relación con la piedad o impiedad con los dioses y padres y la muerte a mano armada, la recompensa o castigo sobrepasaba, según él, a los enumerados más arriba. Porque dijo que se encontró junto a un hombre al que se le preguntaba en dónde se hallaba Ardio el Grande. El tal Ardio había llegado a ser tirano en una ciudad de Panfilia, 1000 años antes, que mató a su anciano padre, a su hermano mayor y cometido, como se decía, muchas otras maldades. Dijo que el hombre interrogado contestó, según ni ha venido ni podrá venir aquí. Castigo de tiranos y criminales 14. En efecto, entre otros espectáculos terribles, contemplamos entonces también eso, cuando estábamos cerca de la abertura y a punto de culminaría, después de haber sufrido todas las demás pruebas, de pronto vimos a ese Ardio con otros que, en su mayoría, habían sido tiranos. También había un cierto número de particulares que fueron grandes criminales, y cuando ellos pensaban ya penetrar en el interior, la abertura no los dejaba, sino que mugía cuando uno de esos malvados que estaban así sin cura o que no habían expiado suficientemente intentaba salir. Entonces prosiguió hombres salvajes y enteramente de fuego, que estaban junto a la entrada, al oír los mugidos cogieron a unos por mitad del cuerpo y se los llevaron. Pero a Ardieo y a otros les encadenaron las manos, los pies y la cabeza, los arrojaron al suelo, los despellejaron y los sacaron fuera del camino, y cardándolos sobre plantas espinosas, manifestaban a todos los que pasaban los crímenes por los que eran tratados así y que se los llevaban para precipitarlos en el Tártaro. Allí, dijo les habían sobrecogido muchos temores, pero que igualaba al terror que cada uno tenía al oír el mugido de la abertura en el momento de penetrar dentro, y había sido para cada uno de ellos una intensa satisfacción de haber penetrado dentro y no volverlo a escuchar. Y tales eran poco más o menos las penas y castigos y también las recompensas correspondientes. Estructura del universo. Cuando cada grupo había pasado 7 días en la pradera, después de levantar su campo, debía partir al 8º día, para llegar, 4 días después, a un lugar en el que se descubre una luz, que se extiende en lo alto a través de todo el cielo y la tierra. Luz recta como una columna y muy semejante al arco iris, pero más brillante y más pura. Llegaron a esa luz después de haber llevado un día de marcha y vieron allí, en medio de la luz, el extremo de sus cadenas tendidas desde aquella parte del cielo, porque esa luz era un lazo que encadenaba el cielo. Como el cinturón que asegura la quilla de los trirremes, así ella retiene toda la esfera giratoria, y de los extremos estaba suspendido el huso de la necesidad que hacía girar todas las esferas. El vástago del huso y el gancho eran de acero, y el pilón de acero con mezcla de otras materias. El pilón era de esta naturaleza. Exteriormente semejaba un pilón de los de aquí abajo, pero por su composición se debía considerar, según lo que decía de la manera siguiente. Era un gran pilón hueco y vaciado completamente, en el cual estaba exactamente encajado otro pilón parecido, pero más pequeño, como unas cajas que se meten una dentro de otra. Un tercero encajaba dentro del segundo, luego un cuarto y así los demás, porque allí había 8 pilones en total, insertos unos en otros, dejando ver en su parte superior sus bordes circulares y formando la superficie continua de un solo pilón alrededor del eje que atravesaba de parte a parte el centro del 8º. Entonces el primer pilón, el exterior, era el más ancho,
y de ese modo considerados, el sexto pilón ocupaba el segundo lugar, el cuarto, el tercer lugar, el octavo, el cuarto lugar, el séptimo, el quinto lugar, el quinto, el sexto lugar, el tercero, el séptimo lugar y, en fin, el segundo, el octavo lugar. El círculo del más grande estaba constelado. El del séptimo era el más brillante. El octavo debía su color al séptimo, que le ilumina. Los círculos del segundo y quinto tenían casi el mismo color, un color más amarillento que los precedentes. El tercero era el más blanco de todos. El cuarto era rojizo. El sexto ocupaba el segundo lugar en cuanto a blancura. El huso entero giraba sobre sí mismo con un movimiento uniforme, pero en la rotación del conjunto los 7 círculos interiores giraban lentamente en un sentido contrario a todo lo demás. Entre los 7, el más rápido era el octavo, luego el séptimo, el sexto y el quinto iban a la misma marcha. Luego el cuarto les parecía que ocupaba el tercer lugar respecto a la velocidad en esta rotación inversa, el tercero el cuarto lugar y el segundo. El quinto, el huso mismo daba vueltas sobre las rodillas de la necesidad. Sobre la parte superior de cada círculo había una sirena que giraba con él, que dejaba oír su nota, su tono peculiar, de manera que esas voces reunidas, en número de 8, componían un acorde único. Otras mujeres sentadas en círculo a intervalos iguales, en número de 3, cada una sobre un trono, las hijas de la necesidad, las moiras vestidas de blanco, la cabeza coronada de cintas, Láquesis, Cloto y Atropos cantaban acordes con las sirenas. Láquesis, el pasado; Cloto, el presente; Atropos, el porvenir. Además, Cloto, la mano derecha sobre el huso, hacía girar a intervalos el círculo exterior. Atropos hacía girar igualmente con su mano izquierda los círculos interiores, y Láquesis daba vueltas sucesivamente a unos y a otros con una y otra mano. La elección de los géneros de vida, 15 ellos, pues, una vez que llegaron, debieron presentarse enseguida ante Láquesis. Primeramente, un hierofante los puso en orden. Luego, tomando de las rodillas de Láquesis las suertes y los diversos modos de vida, y subiendo a un estrado muy alto, gritó: «Proclamación de la Virgen Láquesis, hija de la necesidad. Almas efímeras, vais a empezar una nueva carrera y a renacer a la condición mortal. No va a sacar vuestra suerte un genio, sino que vosotros vais a escoger vuestro genio. El primero a quien la suerte habrá designado escogerá el primero la vida a la que se verá ligado por la necesidad. Con respecto a la virtud, ésta no tiene dueño. Cada uno tendrá más o menos según la honre o la menosprecie. Cada uno es responsable de su elección. La divinidad no es la causa». Una vez dicho eso, arrojó la suerte sobre la asamblea y cada uno cogió la que cayó más próxima a él, excepto a quien no se le permitió, y al que la cogió le quedó evidente el orden que le tocó escoger, y después de eso, a continuación, extendió ante ellos el hierofante sobre el suelo los modelos de vida, cuyo número sobrepasaba en mucho al de las almas presentes. Las había de todas clases, todas las vidas posibles de animales y todas las de los hombres. Allí había tiranías duraderas hasta la muerte, otras interrumpidas a la mitad y terminando en la pobreza, el destierro y la mendicidad. Había allí también las vidas de hombres famosos, sea por la belleza de sus cuerpos y sus rostros, o por el vigor y fuerza para la lucha, sea por la nobleza y grandes cualidades de sus antepasados. También había vidas de hombres oscuros bajo todos conceptos y vidas de mujeres en las mismas variedades. Pero allí no había nada establecido para el orden de las almas, porque cada uno debía cargar necesariamente con la que escogiese. Con respecto a los demás elementos de nuestra condición, estaban mezclados unos con otros, la riqueza y la pobreza con la enfermedad y la salud. Había también combinaciones intermedias entre esos extremos. Y este es, querido Glaucón, al parecer, el momento crítico para el hombre, y precisamente por eso cada uno de nosotros debe dejar de lado todo otro estudio y dedicar todo su celo en buscar y cultivar ese solo. Podría descubrir y reconocer al hombre que le comunicara la capacidad y la ciencia de discernir las buenas y las malas condiciones, y de escoger siempre y en todas partes lo mejor en la medida de lo posible, calculando qué efectos todas las cualidades que dije anteriormente tienen sobre la virtud durante la vida por medio de su unión o su separación. Que él aprenda a prever el bien o el mal
que produce tal mezcla de hermosura con la pobreza o la riqueza, y con tal o cual disposición del alma y las consecuencias que tendrán al mezclarse entre ellas el nacimiento ilustre u oscuro, la vida privada y los cargos públicos, el vigor y la debilidad, la facilidad o la dificultad de aprender y todas las cualidades espirituales de la misma índole, naturales o adquiridas. Entonces, sacando la conclusión de todo eso y no perdiendo de vista la naturaleza del alma, será capaz de escoger entre una vida mala y una buena, llamando mala a la que conduzca a volver injusta al alma y buena a la que la vuelva mejor, sin fijarse en todo lo demás, porque nosotros hemos visto que durante la vida y después de la muerte es lo mejor que puede hacerse. Es necesario mantener esa opinión dura como el acero al descender al Hades, para no dejarse tampoco deslumbrar allí abajo por las riquezas y los males de esa naturaleza de no caer sobre las tiranías u otras elecciones del mismo género, que causarían males sin número y sin remedio, y nos harían sufrir a nosotros mismos más grandes todavía, sino querer escoger más bien siempre, entre las diversas condiciones, la intermedia. Huir del exceso, en los dos sentidos, tanto en esta vida como en las que seguirán, en la medida que sea posible, porque de ese modo el hombre llega a ser el más feliz. 16. En el preciso momento en que el hierofante arrojaba las suertes, según relató el mensajero de allí, de los infiernos, añadía estas palabras: y el que llega último, si elige con juicio y vive bien, tiene una vida amable y buena. Que escoja el primero con atención y que el último no se desanime. Dijo que cuando pronunció el hierofante esas palabras, el que le tocó escoger el primero, avanzando enseguida, escogió la más grande tiranía, llevado de su imprudencia e insaciable avidez. La cogió no habiendo examinado suficientemente todas las consecuencias de su elección, sino que él no vio que en sí llevaba aparejado el comerse a sus propios hijos y otros males. Pero después de que lo examinó detenidamente, se golpeó el pecho y se lamentó de haber escogido de ese modo sin acordarse de las advertencias del hierofante, porque no se acusaba a sí mismo de sus males, sino a la fortuna, a los demonios, a todo. Más que a sí mismo. Pero él era uno de los que habían venido del cielo, que había vivido antes en un estado bien gobernado y que había tomado parte de la virtud por hábitos sin filosofía. De modo que puede afirmarse que entre las almas que de aquel modo se dejaban sorprender no eran las menos numerosas, porque no habían sido probadas por los sufrimientos, al contrario las que venían de la tierra, habiendo ellas sufrido y visto cómo sufrían las demás. No hacían precipitadamente su elección, por lo cual resulta, así como del éxito del sorteo, que la mayoría de las almas cambiaban males por bienes y viceversa. Porque si cada vez que uno llega a este mundo se le aplicara a un sano estudio de la filosofía, y si la suerte no lo llamase a elegir de los últimos, tendría posibilidades, según lo que se refiere de las cosas del otro mundo, no sólo de vivir dichoso aquí abajo, sino de hacer el viaje de este al otro mundo y de hacer el retorno de este último, no por el áspero camino subterráneo, sino por la vía del cielo. Decía que era un espectáculo digno de ver de qué manera cada alma escogía su vida. Nada más lastimoso, más ridículo ni más extraño. En efecto, la mayor parte no eran guiadas en su elección sino por los hábitos de su vida anterior. Pues dijo que había visto al alma de Orfeo escoger el alma de un cisne, porque no quería, llevado de su odio hacia las mujeres que le habían dado muerte, nacer del seno de una mujer. Había visto al alma de Tamiras escoger la vida de un ruiseñor. Había visto también que un cisne cambiaba, eligiendo la vida de un hombre, y a otros animales cantores que hacían lo mismo. El alma, a quien la suerte llamó a escoger en 20º lugar, tomó la vida de un león. Era la de Ayax, hijo de Telamón, quien no quería volver a ser hombre acordándose del juicio de las armas. Después al alma de Agamenón. Ella también, habiendo tomado aversión al alma humana, a causa de sus pasadas desdichas, cambió su condición por la de un águila. Colocada por la suerte en medio de las demás, el alma de Atalante, habiendo considerado los grandes honores a los atletas, no tuvo ánimos para ir más allá y los escogió. Después de ella vio al alma de Pello, hijo de Panopeo, pasar a la condición de una mujer industriosa. Lejos, en las últimas filas, había visto al alma de Tersites, el bufón, reencarnar en forma de mono. En fin, el alma de Odiseo, a quien la casualidad había reservado la última fila, avanzó para escoger, pero harta de ambiciones por el recuerdo.
De los trabajos pasados buscó durante mucho rato la vida de un simple particular extraño a los negocios y con dificultad encontró una que permanecía yaciendo en un rincón, desdeñada de las otras. Al verla, dijo ella, habría hecho la misma elección si la suerte le hubiese designado la primera y se apresuró a tomarla. Los animales hacían lo mismo, pasaban a la condición de hombres o a la de otros animales. Los injustos a las especies salvajes, los justos a la de los apacibles, y se hacían mezclas de todas clases, regreso de las almas a la tierra. Cuando todas las almas hubieron escogido sus vidas, se dirigieron hacia Láquesis, siguiendo el orden que por suerte les había correspondido para elegir. Ella dio a cada una el genio que había preferido para que le sirviese de guardián en la vida y le hiciese cumplir el destino que ella había escogido. Primeramente, el genio la conducía a Cloto y la ponía bajo la mano de aquella parca y bajo el uso que ella hacía girar, y así ratificaba el destino que el alma había escogido después de la suerte. Una vez tocado el uso, la conducía enseguida hacia la trama de Atropos para hacer irrevocable lo que había sido hilado por Cloto, y luego, sin que ya pudiese volver atrás, el alma llegaba al pie del trono de la necesidad y pasaba ya al otro lado. Después de que todas pasaron, se dirigieron juntas a la llanura del Lete, en medio de un calor sofocante y terrible, porque en la llanura no había ni un árbol ni una planta. Al llegar la tarde acamparon al borde del río Ameles, cuyas aguas no puede guardar vaso alguno. Cada alma está obligada a beber cierta cantidad. Las que no las contiene la prudencia beben más de la medida. Apenas la han bebido, lo olvidan todo. Cuando se durmieron y llegó la medianoche, sobrevino el fragor de un trueno y un temblor de tierra, y repentinamente las almas se lanzaron, unas hacia un lado, otras hacia otro, en dirección al mundo superior en donde debían nacer, y tomaron el vuelo como estrellas. Pero a él, se le impidió que bebiera agua. Sin embargo, por dónde y de qué modo se reunió de nuevo con su cuerpo no lo sabía. Pero de pronto, habiendo abierto los ojos, se vio al alba acostado sobre la pira. Conclusión, y de ese modo, Glaucón, el cuento se salvó del olvido y no se perdió. Y nosotros podremos salvarnos si lo creemos y franquearemos felizmente el río Lete y no mancharemos nuestra alma. Si, pues, me creéis, convencidos de que nuestra alma es inmortal y tan capaz de todos los bienes como de todos los males. Seguiremos siempre la ruta que conduce a lo alto y practicaremos de todas formas la justicia y la sabiduría, para que estemos en paz con nosotros mismos y con los dioses, no solo mientras estemos aquí, sino cuando nosotros hayamos alcanzado las recompensas debidas a la justicia, como los vencedores de los juegos que recogen los presentes de sus amigos. Y nosotros seremos felices aquí, y en el viaje de 1000 años que nosotros hemos descrito. El sabio realizará la ciudad ideal en sí mismo. Por tanto, dijo, no querrá tomar parte en los asuntos públicos si está solícito por eso. No, por el perro, exclamé yo. Se ocupará de ellos en su propio estado y activamente, pero no, sin duda, en su patria, si una divinidad no le proporciona ocasión. Comprendo, dijo, te refieres al estado del cual establecimos el plan, el que está establecido en nuestros discursos, ya que no creo que exista en ninguna parte del mundo. Pero, proseguí yo, a lo mejor en el cielo se haya situado un modelo para el que quiera contemplarlo, y al verlo lo establezca para su propio gobierno. Mas no importa si está o no realizado en alguna parte, pues solo depende de él y no de otro el llevarlo a la práctica. Es natural, asintió.